Bienvenidos chicos a nuestra octava clase que nos corresponde hoy. Esperamos pues que sea de provecho como los otros temas para ustedes. Ustedes son un grupo muy completo, van muy anivelados todos entregan, todos están haciendo sus tareas, eso me gusta. Los felicito por eso. Y el tema que nos corresponde hoy, pues tal vez no sé, a algunos tal vez les guste, a otros no les guste. Tiene que ver con lectura. ¿A alguno de ustedes les gusta la lectura? No les gusta leer, nada más lo que pasa en Facebook y en Instagram. No bajan de repente una obra por ahí, se ponen a leer, aunque sea pensamientos, cositas así pequeñas, que nos vayan dando como un buen sabor de la lectura. El tema que nos corresponde hoy es el texto narrativo. El texto narrativo, pues ahí podemos ver muchos textos que son narrativos, que ahí entra el cuento, la novela, el ensayo, lo que es el mito, la leyenda, textos periodísticos, todas estas cosas tienen que ver con lo que es el texto narrativo. Así que hoy vamos a ver ese tema. Tal vez si no les gusta, si ustedes alguna vez agarran un libro, este es el tema número 6 que nos corresponde en esta semana, texto narrativo, y dice que narrar pues es contar alguna situación real o ficticia, ¿verdad? La mayoría de los relatos siempre vienen de una realidad que se vuelve ficticia en el camino porque van inventando personajes, van inventando lugares donde no acontecieron estos hechos reales, ¿verdad? Y así y vamos alargando la historia, ¿verdad? Sobre todo en lo que es la novela, pues porque la novela se distingue de los demás porque es de larga extensión, mientras que los demás es una extensión corta, no es tan extensa como la novela, donde hay muchos personajes, pueden haber varios ambientes, pueden haber varios tiempos también, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante de este texto. A ver quién me quiere colaborar. Textos Pueden leer todos un narrativos. pedazo. Narrar, contar algo que ha sucedido realmente, o un hecho, o una historia, ficticios de palabras por escrito, cinematográficamente, etc. A fin de agrupar y clasificar la enorme diversidad de textos, se han propuesto tipológicas textuales. Estas se basan en distintos criterios como la función que cumple el texto en la relación con los interlocutores o estructuras global internas, que presenta la clasificación más simple de textos en función de las características que predominan en cada uno. Se considera que no hay texto puro, es decir, no hay texto que tenga rasgos correspondientes, únicamente cada categoría. Todo texto es híbrido, como sigue. Ajá, vamos a verlo aquí antes que Narración. continúe. Espérate un momentito, Liceika, gracias. Ajá. Aquí, por ejemplo, nada más para hacerte una aclaración, cuando leímos aquí global interna que presenta, seguí este corrido. Aquí, como ves, hay un punto, tendrías que leer hasta aquí. Acuérdense que los puntos nos hacen hacer unas pausas. La coma es una pausa más pequeña, el punto es una pausa más larga, para que sigas leyendo lo demás, para que se comprenda mejor. Aquí, no sé si fue que no viste el punto, de repente está muy pequeño, pero cuando vean los puntos, las comas, hagan pausa, porque eso hace que el texto se entienda mejor y así uno también coge aire, porque a veces no puedes ir corriendo, es como cuando vas corriendo que vas llegando a la meta y ya no tienes aire. La puntuación es una de las cosas para tomar aire y seguir, ¿verdad? Porque no podemos seguir corrido, incluso la boca se nos refresca cuando hablamos mucho también, ¿verdad? Entonces, hacer las pausas. Entonces, cuando nos dicen aquí,
que los textos son híbridos es correcto porque todo texto no es nada más narrativo, no nada más nos cuenta, sino que ella también nos argumenta. Argumentar es defender una idea dentro del texto, también expone algunas ideas que es, ajá, Sí, buenos días. y también, De la empresa sigo Panamá, contigo tengo el gusto de esta mañana y disculpe. Oye, y también es descriptivo, porque sobre todo en lo que es las novelas, nos hacen unas descripciones espectaculares que con esa descripción que nos hacen los escritores, nosotros nos vamos imaginando todo lo que está aconteciendo dentro de esa obra, ¿verdad? Nos imaginamos a los personajes, nos imaginamos el escenario, nos imaginamos las casas, paisajes, que esas son textos descriptivos, ¿verdad? Por eso dicen que es híbrido, porque vas a encontrar de todo un poquito dentro de ese texto. Uh-huh. ¿Alguien que quiera continuar para que no sea uno solo y escuchar diferentes voces? Hola, se me fueron, no puede ser. Jonathan, ¿puedes continuar, por favor? Y después va Anston y después Joel. ¿Dónde quedó? Los textos narrativos. Ah, los textos narrativos cuentan con una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un tiempo. Es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser real o imaginario. Esto no afecta el carácter de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. Uh-huh. Esa es la idea, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos vayamos imaginando todas estas cosas. Ya les dije anteriormente, los personajes, los lugares, las situaciones, ¿verdad? Nosotros nos vamos imaginando. Y ustedes saben que eso es una de las causas que el celular, pues, está opacando todo esto por el auge que ha tenido el celular. Y el celular y todo lo que es la tecnología, ¿verdad? La televisión. Primero empezó la televisión, después el celular y ahora todas las variantes que hay de este tipo de comunicación que nos han limitado esto. O sea, nosotros hemos dejado que nos limiten la imaginación. La imaginación es la que lleva a las personas a hacer muchas cosas que hoy tenemos. Imaginarnos, esa idea que tenemos es una imaginación y nos lleva a hacer cosas extraordinarias que pasan alegadas de generaciones. Ahora esta imaginación se está limitando, se ha quedado que ya los niños no, esa inteligencia, ¿verdad? Porque hay personas que son más inteligentes en unas áreas que en otras, se está quedando muy corta. Los niños ya no quieren imaginar, no quieren pensar, entonces esta es una limitante en este aspecto porque la gente no lee. Si así no leemos, no vamos a poder imaginar nada, no vamos a tener idea de cosas diferentes. Y muchos de los avances que hay es por algún texto que se ha leído y que lo ha mejorado, ¿verdad? Ajá, Anston, no sé si quieres seguir, Anston. Donde dice estructura de la acción narrativa, ¿no? Es correcto. La estructura de los episodios se presenta dependiendo del orden que le dé el autor, siguiendo el sentido del texto. Siempre se distingue una situación inicial y una situación final, y los sucesos que le ocurren a los personajes es la causa de pasar de una situación a otra. A este esquema le corresponde la siguiente estructura. El planteamiento: se cuenta quiénes son los personajes,
dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema que les afecta. El nudo, que desarrolla el problema que afecta a los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa y está formado por múltiples episodios y desenlace que narra el resultado final y el personaje resuelve finalmente el dicho problema. Ajá. Miren esto, pues, esto es lo que realmente tiene un texto narrativo, un planteamiento, un inicio, puede ser un inicio, planteamiento, una introducción, cualquiera de los términos es lo mismo, el nudo, el desarrollo. El nudo, pues aquí sí es nudo porque hay una complicación. Cuando hablamos de nudo, de una vez nos viene a la mente de una complicación, ¿verdad? Hay una complicación y allí nos van a contar qué es lo que está pasando, cuál es el problema que afecta a todos esos protagonistas y el desenlace, pues, cómo puede quedar. El desenlace últimamente ustedes están viendo cinematográficamente, como dijeron allá arriba, que ya también el cine es una parte de narración. Muchos de ellos se basan en historias ya escritas, ¿verdad? Por otros personajes, otros autores, perdón, y llevan estos libros, estos textos, los llevan al cine, porque les pareció muy interesante la imaginación de ese autor. Es tan interesante pues que la gente del cine lo lleva hasta allá para presentarlo a multitudes, ¿verdad? Porque no la leen, a veces ni siquiera saben que existen, pero si hacen una película, nosotros a través de la película, entonces sabemos que existe esa historia y de quién es y todo lo que pasó. Pero si no la llevan al cine, muchas cosas se quedan dormidas y nadie sabe que existen y son muy interesantes. El desenlace ahora, por ejemplo, empiezan por el final. Muchas veces la mayor parte de las películas ahora te empiezan por el final y entonces te van contando todo el nudo, ¿verdad? El nudo va en retroceso, va de atrás hacia adelante. Te empiezan a presentar el nudo, el planteamiento, cómo inicia toda la obra, para luego llegar nuevamente al final, ¿verdad? Entonces que nos plantean el final. Pero hay finales que por lo general quedan abiertos ahora también, no te dicen cómo va a quedar. El autor prefiere que tú imagines cómo va a quedar ese final. Si lo quieres feliz, si lo quieres trágico, como tú lo quieres. No te lo dejan totalmente como las obras anteriores que sí te daban un final y a veces pues tú te querías imaginar otro de todas maneras. A raíz de eso me imagino yo que inventaron pues ese final abierto porque hay gente que a pesar de que el autor les da el final, ellos quieren imaginarse o les place tener otro tipo de final para esa obra. Entonces nos vamos a imaginar de todas maneras ese final. Joel, ¿te fuiste, Joel? No, profe, estoy aquí, estoy aquí. Oh, ay, ya iba a decirle, se nos fue Joel. Es que la señal de Tigo ahorita, bueno, no sé si más mueve, pero yo tengo Tigo y a veces me... Es que lo que pasa es que no No, tenemos no, mucha la señal, señal está profe. mala a nivel, creo, nacional, no sé, porque Tigo está teniendo, no sé qué es lo que está haciendo Tigo, que de repente te saca del aire. Por eso pregunto si están, porque ya sé que a mí me ha pasado también, a ciertas horas más que a otras. Eh, Lo que pasa es que yo pienso que hay mala señal con esa cosa que ya cambiaron de Tigo y cable onda. Y yo pienso que no han podido ellos volver con lo mismo que tenía cable onda. Porque así me pasa en la casa también. Sí, es que cuando estaba cable onda no había ese problema, ahora resulta que a cada rato se le cae a uno la señal y no sé qué es lo que está pasando contigo realmente.
Vamos a ver si nos lees y podemos escucharte. Si pues se nos va de repente, ya sabemos que te fuiste y puede continuar otra para llegar a la actividad que nos corresponde. ¿Nos puedes colaborar, Joel, o le pedimos a otro compañero? Para ver si me puede ayudar otro compañero, que lo que pasa es que estoy con el Ah, ya, teléfono ok, y no sí, sé, me dijo no, que no estaba con puedo el leer teléfono, ajá. la letra. No sé si empezamos de nuevo con Magalis. Magalis, ¿estás aquí? No es bueno que nos demoremos mucho porque acuérdense que esto está grabado para que otros compañeros lo vean, entonces se pierde mucho tiempo. Y para cuando tú estás viendo una grabación esto se convierte como aburrido, ¿no? Otro que quiera leer rapidito, por favor. Yo creo. Ajá, ok, gracias. No todos los textos narrativos se ajustan a esta estructura, sino que en algunos casos no existe tal presentación de personajes, y el relato, en ese caso, comienza directamente en la mitad de la trama, lo que se denomina in media res. En otros casos comienza directamente por la situación final para contar después qué es lo que ha llevado a ese desenlace, lo que se denomina in extrema res. El autor también puede preferir no contar el desenlace de la trama, lo que se denomina final abierto, cuando causa al lector una imaginación de cómo termina el asunto. Ya eso es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Nada más que les faltaba a ustedes era cuando le hablan de in media res, tener una idea de qué estamos hablando, y cuando hablamos de intrema res, de qué estamos hablando. Eso es lo único que tienen ustedes que ubicar en la memoria, que intrema res, pues cuando empieza realmente por el final, y aquí cuando empieza por la mitad de la trama in media res. Por eso dice in media, porque empieza en la mitad, ¿verdad? Ahí no debe haber mucha complicación. Ajá, continúe. Elementos de la narración. Los personajes. Personas que aparecen en la historia. Acciones. Las que realiza cada personaje. Tiempo. Las acciones que realizan los personajes transcurren en un tiempo largo o corto. No todos los, no todos los hechos suceden a la vez. Espacio. Los hechos ocurren en algún lugar. Los personajes pueden desplazarse a distintos sitios, por lo que el espacio cambia. Y narrador. Contempla y cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada y en ocasiones juzga lo que sucede. En otras ocasiones se desconoce quién es el narrador, pero se conoce su existencia. Esto es importante. Acuérdense que aquí pues los personajes también los clasificamos, ¿verdad? Tiene una clasificación. Después que los detectamos, los personajes, entonces nosotros tenemos que hacer una clasificación en principales y secundarios, y a veces al antagonista. Se saca el antagonista, que es el que siempre está causándole el mal a los personajes principales, ¿verdad? Tenemos tres tipos de personajes en este caso. Los principales, el antagonista, que va muy pegado con él, los principales, que es el que está siempre pendiente de lo que hacen los principales para fastidiar, para molestar. Y los personajes secundarios, ¿verdad? A veces hay hasta terciarios que no se comentan o no se dice mucho de ellos, pero aparecen allí. Entonces, pues las acciones son muchas. Las acciones son las que hacen realmente el desarrollo del texto. Pueden haber tantas acciones, y usted, por ejemplo, si yo le digo, mencióneme las acciones de tal X o Y obra, entonces usted saca, ¿verdad? Las puede enumerar, le pone uno. Bueno, las acciones que usted más recuerda después de haber leído la obra, usted las va anotando y con sus palabras, no tienen que ser textuales, usted las agarra. Bueno, la número uno que yo recuerdo es la lucha entre el poder, entre fulano y fulano, ¿verdad? Otra, la vamos a hacer como oraciones sueltas. Otra cosa que pues,
cuando María fue al río y se bañó y le salió tal cosa, por decirles algo, ¿no? Estas son las acciones, ustedes las van a ir enumerando y pueden llegar a hacerlas muy largas, ¿verdad? Pueden ser también en orden, que ustedes vayan recordando el orden en que van aconteciendo para plasmarlas. El tiempo, pues, acuérdense, el tiempo puede ser largo, puede ser corto. La obra se puede desarrollar en un mes, se puede desarrollar en un año, a como se puede desarrollar en un tiempo, vamos a decir, en unas horas. Eso depende de lo que nos cuente el autor, ¿verdad? Y también, pues claro que no van a ocurrir a la vez, porque si demoran un mes, puede ser que un día ocurre una cosa por allá, el otro día ocurre otra cosa por acá, y eso es lo que nosotros, y todo eso ustedes lo pueden meter en las acciones. El espacio, claro que el espacio no puede faltar porque es donde van a desarrollarse todos los acontecimientos de los personajes, qué cosas les van a ocurrir, hay un espacio, puede ser una escuela, puede ser un campo rural, porque podemos clasificarlo de dos maneras, que se hace rural y urbano. Rural si ocurre en el campo, a la orilla de un río, en un cafetal, en una siembra, qué sé yo, ¿verdad? En una casa campestre, ya es rural, pero si los acontecimientos están ubicados en la parte urbana, o sea, en la ciudad, van a aparecer hospitales en esa historia, ¿verdad? Van a aparecer bancos, van a aparecer edificios, cosas que hacen la diferencia entre uno y otro. ¿Me explico? El narrador, pues hay varios tipos de narradores. Está el narrador protagonista, que es el que mismo cuenta su historia, ¿verdad? Lo debe ser en primera persona. Está el narrador testigo, que es un omnisciente, pero él solo va a contar lo que ve como si fuera una cámara, dice, como si fuera una cámara de cine que va presentando todo lo que nos va a ver. Esa cámara es lo que nosotros vemos, es lo que él va a contar, él no puede contar nada más de lo que él no ve. Y el narrador omnisciente, que es aquel que también está en tercera persona, pues ese sí puede contar lo que está por ejemplo, lo que está planeando un personaje, qué está planeando hacer, él está planeando hacer una maldad, pero ya acá el narrador sabe eso. Él es como si fuera un Dios, ¿verdad? Que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos y lo que planeamos hacer en el futuro. Este sería el omnisciente, que es el que sabe, pues, todo lo que van, los sentimientos, los pensamientos, las acciones que van a cometer los personajes. Este es el narrador omnisciente. Eh, Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que nos van, ¿cómo empieza? Es cortito. ¿Quién lo quiere leer rapidito para más o menos a ver si podemos sacar alguno de los elementos aquí? Profe, voy a leer. Ajá, ok, gracias. Acuérdense que no debemos demorar mucho porque como es una grabación a su compañero, cuando a eso le da pereza ese espacio ahí largo. Ajá. Ejemplo, a las 12 de la mañana llegó ayer a la estación del mediodía el tren especial conduciendo a la representación de los coros clave, que se asocia al homenaje dedicado del Ayuntamiento de Madrid al glorioso fundador de la institución. La llegada del convoy, cuya máquina venía engalanada con ramas de pino, produjo una explosión de entusiasmo entre el gentío que llenaba por completo los andenes. Los andenes. Andenes prorrumpieron en aplausos y vítores a los coros al tiempo que la banda del asilo de Palomona interpretaba la marcha, la entrada de esquembre, para recibir a los expedicionarios. Hallábase el teniente de alcalde, Bernardo Martín, en representación del alcalde, y los concejales señores Forarul,
y el del Pino. El presidente de la Diputación Provincial y varios diputados de Madrid, de Barcelona, el diputado provincial señor Roy, el teniente de alcalde señor Salas Antón y el concejal señor Bayer y Gerona los concejales, señores Burguet y Discosí, extraído del periódico La Correspondencia de España. Ajá, aquí vemos pues que este es un texto periodístico, ¿verdad? Si lo vemos así ya nos están diciendo que es un periódico. Así que como les decía, también los periódicos se clasifican como un texto narrativo. Aquí nos están contando algo aquí rapidito, ¿verdad? Vamos a ver qué elementos hay. Hay tantos nombres, para hacer un texto tan corto hay muchos nombres, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos bien a ver quién es quién. Cuando es así no podemos sacar los nombres así a la ligera, porque tenemos que analizar bien quiénes son estos personajes y quién sería el personaje principal. Aquí no hay antagonista porque no hay nadie para hacerle daño al principal, ¿verdad? No lo podemos sacar. Sí pueden haber personajes principales y personajes secundarios, que es lo que tendríamos que hacer y clasificarlo, ¿verdad? El tiempo, ¿qué nos dice aquí en el tiempo? De una vez vamos a colocarlo aquí en el tiempo, ¿verdad? El tiempo dice a las 12 de la mañana, ¿ya? El espacio en la estación ¿qué dice aquí? En la estación de un tren, porque no está corrido, pero usted entonces tiene que empatarlo porque aquí ya habla de la estación y acá del tren, porque aquí no meten el mediodía para, ¿verdad? Enredarnos, ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir rápidamente y ubicar las cosas como deben ser. El espacio sería en la estación de un tren, porque al mediodía, acá dice a las 12 de la mañana, mediodía, lo mismo, ahí es donde está esta persona, coros claves, ¿no? Es especial conduciendo a la representación de los coros claves. Esto está en mayúscula, es algo, pero no es un personaje. El Ayuntamiento de Madrid es el lugar, ¿verdad? Un lugar, porque el ayuntamiento es como si fuera, vamos a decir, la alcaldía de David, es el ayuntamiento, ellos le llaman allá ayuntamiento. Este sería el espacio, uno de los espacios, además de la estación del tren. Miren cuántos espacios ya van. El narrador, pues, lo vemos que está en tercera persona. Él está contándonos algún suceso y nos damos cuenta porque también el verbo debe estar en tercera persona, ¿verdad? Esas son una de las características que debemos nosotros ir diferenciando. Entonces, allá en la actividad de la plataforma aquí dice, busca y lee el cuento de Rubén Darío. En plataforma, en documentos, se los dejé también para el que no, pues, no quiere buscarlo o tiene algún problemita, lo puede descargar en su teléfono mientras lo necesita y después lo borra. Está ahí en documentos el cuento de Rubén Darío. La obra se llama La muerte de la emperatriz de China. ¿Y qué va a hacer usted ahí? Va a hacer un análisis. Primero vamos a sacar el título del cuento, lo vamos a hacer en forma vertical, ¿verdad? Título del cuento, 2 puntos, ¿cuál es? Ya lo tienen aquí, La muerte de la emperatriz de China. Ahora vamos a ver nombre del autor. No solo va a poner el autor, sino que va a buscar datos biográficos, no va a buscar de que toda la vida de Rubén Darío, sino algunos detalles más relevantes que nos muestran en las biografías de él y vamos a escribirlos. La estructura no tiene que decir la introducción, cómo inicia este cuento de la emperatriz de China, cuál es el nudo que hay en este cuento y cómo termina. Aquí pues sí nos van a dar un desenlace, así que ustedes pueden encontrarlo fácilmente. Los personajes, van a encontrar personajes, lo van a clasificar en principales y secundarios.
Y con sus propias palabras usted va a hacer un resumen de esta historia, ¿verdad? No tiene que ser nada textual, sino que usted después que lee esa información que le queda en su cabeza, usted la puede narrar o contar con sus palabras, eso es lo que va a hacer en forma escrita. Acá busca y lee el cuento de un autor panameño, busquen un cuento corto, hay muchos cuentos cortos, no se tienen que ir por uno largo, y van a hacer lo mismo que acá arriba, ¿verdad? Título del cuento, cómo se llamaría el cuento que ustedes van a elegir, quién es el autor, datos biográficos, también lo más importante, lo más relevante, no que van a escribir tanto. Igual, cómo inicia ese cuento, cuál es el nudo y cómo termina, los personajes principales y secundarios, y un resumen con sus propias palabras del cuento que usted eligió. Además de eso, este sería el mensual, este sería el segundo, este está considerado como un segundo mensual. Creo que era este, ¿no? Aquí también pues hay un cuadro que nos facilita un poco más en lo que es el texto narrativo, cómo se presenta de personaje en un espacio, tiempo determinado que los interpreta. A su vez, así empieza, ¿verdad? Había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica, ¿verdad? Esto es el inicio, la presentación, la introducción, ¿verdad? Esto sería la introducción o el inicio. El nudo, desarrollo de los acontecimientos, y volvió hasta la casa de una señora pobre. Ahí usted tiene que continuar qué fue lo que pasó allí, cuál es el nudo. Realmente aquí todavía no nos cuentan cuál es el nudo, debe haber la complicación del tema, que es o donde se complica. Y el desenlace, que es pues el final del relato, y fue feliz allí porque se unió con fulano o mengano de tal. Esto es lo que sería, aquí se dice que deben hacer un dibujo, que ese dibujo no debe estar pues ni en internet, ni es una figura, sino algo que sea suyo. Usted puede hacer un dibujo donde, ¿verdad? Lo que la imaginación le dice a usted, usted le toma una foto, lo captura y lo pega entonces acá en el trabajo, ¿verdad? En ambos. Una en la muerte de Piratas de China y la otra acá en el cuento panameño. Hace su dibujo, el que es pintor pues se va a destacar allí, y el que no también se va a dejar traslucir que no todos tenemos la misma inteligencia, recuerden eso. Hay gente que es muy buena dibujando y otros que nos cuesta muchísimo, pero haga la intención, eso es lo que hay que hacer, la intención es la que cuenta. Después que usted hace su dibujo, entonces le toma una foto y la monta acá dentro del trabajo. Allá en la plataforma también hay una serie de preguntas, que es el mismo tema, es como comprobación de lectura, ¿verdad? Nada más, de cómo ciertas preguntas de la lectura que usted debe contestar de la emperatriz de China, que sería el tema de la nota parcial, y la otra sería la del mensual que aparece aquí. Esta que está aquí sería todo el mensual, ¿verdad? Todo lo que van a hacer aquí. Y las preguntas que están allá, entonces sería la nota normal del tema. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿Están claros? No está tan difícil, ¿no? Creo que el cuento tiene como 11 páginas, porque acuérdense que allí queda espacio, no es una cosa que van a ver pegadito, ¿no? Hay ciertos espacios que hay que dejar para que nuestra vista no se canse, entonces, por estos espacios que hay, entonces se hace un poquito más larga, pero sí hay que leerla para poder desarrollar todo esto. ¿Preguntas? No hay preguntas, alguien me dijo que no hay preguntas, todo está claro, no hay no hay consultas, no creo, no, aquí no hay mucha complicación, solamente pues la complicación sería que usted tiene que leer
Lo puede buscar en internet, pero igual ya les dije, yo se los puse también ahí en documentos. Por cualquier problema está allí, usted lo puede bajar de allí y leerlo, o de cualquiera va a ser el mismo, no importa. No pueden leer un resumen porque el resumen no le da muchos detalles, ¿ok? Porque esto tampoco es tan largo. Si se pone a leer un resumen, entonces no va a saber muchos detalles. Y como el tema es corto, si el tema fuera un poquito más largo, tal vez sí, pero no es largo, es corto. ¿Preguntas? Yo no puedo. Ajá, no hay preguntas, entonces si no hay preguntas, nos podemos despedir, pues los espero el otro sábado, si Dios así nos lo permite, estar aquí nuevamente. Ya estamos terminando, ya no nos falta mucho, así que ustedes son un grupo bien dinámico, así que los esperamos entonces el sábado, Dios primero.